Bueno, iniciemos entonces. En la clase pasada, inclusive en las dos clases anteriores de cálculo, vimos que para hallar la función, una función, se le puede hallar la velocidad instantánea y la velocidad media, ¿no? Bueno, aunque lo vimos al revés. En primer lugar, hallamos la velocidad media de una función, la cual pues se tomaban dos puntos y a partir de esos dos puntos se trazaban una recta y pues a partir de esa recta se generaba pues se miraba la pendiente y esa pendiente resultaba ser la velocidad media de dos puntos, o sea el promedio entre ellos dos. Digamos teníamos esta función, por decir algo. Uy, ¿qué pasó? 3x a la 2. Ahora sí. Digamos esta función. 3x a la 2 más 4x menos 5. Entonces lo primero que hicimos nosotros fue, a partir de dos puntos, hallar la velocidad media. O la variación media que había entre esos dos puntos. Después dijimos que si queríamos hallar la velocidad instantánea, o sea, ya no entre dos puntos, sino entre uno, por ejemplo, si yo quisiera hallar la velocidad en este punto exactamente, entonces lo que yo tenía que hacer era ir acotando ese intervalo, ¿sí? Ir acercando ese intervalo lo más que pueda, hasta que esos dos puntos resulten siendo pues uno solo. Y pues de ahí resulta que ok, Jaime, ya miramos eso. Entonces cuando unimos esos dos puntos, que resulta ser como uno, ya pues podemos decir que no hallamos la velocidad media, la variación media, sino la variación instantánea, la que es exactamente en ese momento. Vemos también que en esa curva, la recta que se forma allí resulta ser una tangente y pues la pendiente de esa tangente va a ser la razón de cambio, ¿sí? En la que mirábamos qué pasaba con el y con respecto al x, cuánto se movía el y, cuánto se movía el x, cuánto se movía el y, cuánto se movía el x. Y esa pendiente resultaba ser esa razón de cambio. O sea que la velocidad instantánea tenía mucho de relación con la tangente, ¿sí? Y esto resulta ser una noción muy importante porque la velocidad instantánea, la variación instantánea, se halla por medio de los límites, hallando un límite. Recordemos que este es el límite de f de h más a, de h menos a, perdón, de h más a menos la función de a sobre h. Pero que cuando hallábamos el límite y hacíamos todo esto, eh, al final de cuentas lo que estábamos hallando era la derivada. Entonces todas estas cosas tienen que ver. ¿Listo? Esta es la idea fundamental del cálculo diferencial. Es toda esta cuestión. Entonces, inclusive acá podemos colocar la velocidad media. ¿Listo? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Y qué es lo que quiero que les quede claro? Partimos de la velocidad media. ¿Listo? Dos puntos. Después llegamos a la velocidad instantánea. ¿Cómo se halla la velocidad instantánea? Aplicando este límite. El límite de la función cuando x tiende a h. ¿Listo? Pero vemos que eso me genera una recta. Y esa recta resulta ser una recta tangente. Estas cosas de acá, el límite de la velocidad instantánea y la tangente, resultan tener mucha relación con lo que nosotros vamos a conocer de ahora en adelante como
la derivada de la función. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto hasta este momento. ¿Hasta ahí alguno tiene alguna pregunta o quedan claros estos conceptos? Profe, yo casi no entendí muy bien, o sea, me perdí un poquito. Yo sé que hay que correr como los puntos hasta que queden como un poquito pegados, ¿no? Pero Hasta que me sea en el pierdo. mismo. Ajá, pero me pierdo como, por ejemplo, en la fórmula, la de la tangente, por ejemplo, ahí comienzo a perderme. ¿Cuál es la fórmula para hallar la velocidad instantánea? ¿Cuál es la fórmula para hallar BI? ¿La tienes ahí, Jaime? No, profe, no la copio. De pronto por eso es que te estás confundiendo. Y creo que más de uno debe estar así. Por ejemplo, yo copié la que dice TVM es igual a F que multiplica B, cierra paréntesis, menos F que multiplica A, cierra paréntesis sobre B menos A. No es, Después, no es f que multiplica a, no es eso, es f de a. Es la función allá en ese punto. y después nos dio otra pues la que yo copié, límite cuando tiende a cero es igual a F que multiplica A más B. Que no es f que eh, multiplica, Jaime. Es entonces, fd. ¿cómo es que es? Fd. Bueno, es F de A más B menos F de A sobre H. Sí, sí, exactamente. Esa que me acabaste de decir, Jaime, que ya veo que sí la copiaste, es precisamente la fórmula para hallar la velocidad instantánea. O sea, esta primera que tú me diste, Jaime, es la velocidad media. O bueno, no velocidad. Lo que pasa es que, ¿por qué le digo velocidad a esto? Porque uno de los usos más efectivos para la derivada es hallar la velocidad instantánea. Pero no solamente la velocidad, es la variación. Bueno, para la variación media, tienes razón, es la función de b menos la función de a sobre b menos a. Bien. Y para la velocidad instantánea, es, se halla un límite, el límite cuando h tiende a cero de f de h más a, ¿no? Menos f de a sobre h, ¿no? Eso es la velocidad instantánea en A. Esto es para allá la velocidad instantánea en A, ¿no? Listo, Jaime. ¿Hasta ahí bien o no? Es que, profe, lo que pasa, por ejemplo, cuando usted explicó la de la variación instantánea, Ujú. usted dio un ejemplo, ¿se acuerda? Sí. Entonces, que nos dijo cómo cancelar las H y todo eso. Ajá. Entonces, en el ejemplo, yo comencé como a perderme. Yo copié la fórmula, o sea, ya el paso final del ejemplo que usted dio, pero al principio sí como que me quedó un poquito raro, ¿sí me entiende? Ok, listo. Bien. O sea, estás como perdido un poquito en el proceso, pero tú, o sea, entiendes el esquema que hice ahorita. O sea, que esto a la larga, cuando yo acerco esto a cero, lo que significa es que este punto, o sea, estoy convirtiendo ya no la velocidad media, sino la velocidad en un punto. ¿Eso lo entiendes? O sea, cuando yo hago el límite cuando h tiende a cero, geométricamente estoy haciendo esta cuestión. Estoy acercando esos dos puntos a uno solo. ¿Sí? Eso es el límite cuando h tiende a cero. Eso significa el h tiende a cero. ¿Sí? Ok, profe. Bien. Como es un h tiende a cero, esto a la larga va a ser la tangente de una recta. ¿De cuál recta? Pues de la recta tangente en ese punto. ¿Eso también lo comprendes? ¿Cómo me repito otra vez, profe? Mira, Jaime. Esto, como es en un punto, esto resulta ser la pendiente de la tangente. ¿Sí? ¿De cuál tangente? De la tangente que se genera en ese punto. O sea, esta de por acá. ¿Sí? O sea, toda la línea recta. La pendiente de esa línea recta resulta ser esto. Resulta ser esta Ok, fórmula. ¿Listo?
Ok. Listo. Hasta ahí, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, entonces, pues Jaime dice, no, pues yo estoy perdido un poco en el procedimiento, ¿cómo es que se realiza eso? Entonces vamos a hallar la derivada de una función, ¿listo? Entonces, como necesito hallar la derivada de una función, pues lo primero que debo tener acá, pues naturalmente es una función. ¿Cuál función va a ser? Entonces vamos a colocar que f de x, yo quiero que sea, por ejemplo, x al cuadrado. Vamos a mirar cuál es la derivada de la función cuadrática. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo yo la derivada de esa función? Uy, pucha. Entonces, ya dijimos que la derivada resulta ser el límite cuando x tiende a 0 de f de qué? De x más h, de x más a. Perdón, acá me equivoqué. Esto no es a, esto es un h. Y pues esto no es un x, esto es un h. Porque lo que me va a variar es el x. Entonces, para hallar la derivada de x, tengo que buscar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos... Profe, o sea que Dime. la X cambia la A. ¿Cómo? El X cambia la A. Sí, porque el x y el a son las variables que yo tengo. Ese es el valor que me va a ir cambiando. Entonces, Ok. es ese. ¿Listo? Entonces es límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ay, no fregué, ya empezaron. ¿Cuál será ese tal Sebastián? Pobre bobito. Pobre tontico Sebastián, en serio que te tengo mucha lástima. Que la mala. Bueno, bacán. Bien por él. No, que la mala para él, profe. Ah, ok, Jordi. Pues sí, tienes razón. Pues la mala para él, pobrecito. Bueno, listo chicos, entonces, empecemos de nuevo. Entonces teníamos la función, ¿no? F de x, dijimos que íbamos a tomar x al cuadrado. ¿Listo? Entonces para hallar la función derivada, lo que tenemos que hallar, o sea, ya no quiero hallar solamente un punto, sino que quiero hallar una función que me dé la recta en cualquier punto que yo coja de la función. Eso se llama la función derivada. Entonces, esto es igual al límite, la fórmula que nos dijo Jaime, la que habíamos visto antes, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que toca hacer? Toca, en vez de hacer esto, reemplazarlo por el valor de la función. Y en vez de hacer esto, pues reemplazarlo por el valor de la función. ¿Listo? De pronto acá en este pedazo es donde se me están perdiendo. ¿Listo? Entonces, chicos, si alguien se llega a perder, tranquilo, dígame, profe, no entendí ese pedazo. ¿Listo? Que pues la idea es que todos entendamos cómo es que se hace. ¿Listo? No hay lío si me preguntan qué es lo que sucedió. Entonces, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? F de x menos h. Pero mi f de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, en lugar de este x, ¿sí? En lugar de este x coloco el valor que quiero hallar, que es x más h. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me queda x más h elevado al cuadrado, ¿sí? En otras palabras, ¿qué fue lo que hice con ese x más h? ¿Qué fue, perdón, qué fue lo que hice con este x más h? A este x más h que está acá le hallé la función, ¿sí? Le apliqué la fórmula de la función. En este caso, como era el cuadrado, pues
al cuadrado. ¿Listo? Menos f de x. Pero f de x ¿a qué es igual? F de x es x al cuadrado sobre h. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien o no? Vuelvo y digo, si tienen dudas, no duden en preguntar. Profe, ¿qué pasaría si son números? O sea, Ahorita ¿sería lo lo miramos, mismo? ahorita lo miramos. Por el momento enfoquémonos en esta función. Acuérdense que no estamos mirando números, estamos mirando funciones, ¿sí? Entonces la única función que se representa con números es la función constante. ¿Listo? Por el momento lo que estamos es hallando derivadas de funciones. Entonces estamos mirando fórmulas. ¿Listo? Pero bueno, de nuevo. ¿Hasta ahí queda claro lo que he hecho o no? Sí, señor. Listo, Jaime. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué toca hacer? Ahora lo que toca es... Ok, listo. Gracias, Gabriela. Lo que toca mirar es esto de acá. Aplicarle el producto notable. Entonces, ¿cómo queda ese producto notable? Ah, sí, Jaime, eso pasa. Pues los 5 que participan son los 5 que más les sacan provecho a la clase. Pues los otros pues no. Pero ni el amor ni la enseñanza se mendigan. El que quiere amar, ama. El que quiere aprender, aprende. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo es ese producto notable? Sería la operación de arriba, ¿no? O sea, Ahí se involucra la tangente o no se involucra, profe. todavía no. Allá no, entonces, O sea, lo que pues, les estoy diciendo es otra forma de escribir esto de acá. ¿Cómo se puede x al escribir eso? cuadrado, x al cuadrado. Espera que no te escuché. Dime. O sea, pues la forma en que yo la escribiría sería x al cuadrado más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. No, está mal. Por eso les digo, ¿cómo se hace ese producto notable? Yo no me acuerdo, profe. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Ahí se puede hacer lo de factorización. Se tiene que hacerlo de factorización. Y no es factorización, sino el producto notable. O sea, sacar como factor común, no. Sí, algo así. Profe, ¿y no se podría cancelar H? Mm-mm. No, porque están sumando. Precisamente por eso es que tengo que hacer el producto notable, para poder cancelar h. Pero ¿cómo queda? ¿Cómo se hace este x más h al cuadrado? ¿Cómo se soluciona esto? Entonces Jaime dijo x al cuadrado más h al cuadrado. Y yo le dije, no, está mal. Profe, o sea, pero entonces se puede hacer factor común. Pues eso no se llama factor común, pero no sé a qué te refieres. O sea, por ejemplo, x al cuadrado más... no, porque entonces quedaría hx. Pero y pienso. Pero a ver qué invento ahí. A ver, esto es igual a x al cuadrado más 2hx más h al cuadrado. Eso se soluciona así. Producto notable, a más b al cuadrado, suma de cuadrado, suma al cuadrado. Menos x al cuadrado sobre h. Entonces dése cuenta lo que hice. Lo que está en verde, en el último igual que hice, es el límite. Esa es la expresión del límite. Lo que está en color como negro, como vino tinto, es la solución del límite. Perdón, no del límite, sino del x más h al cuadrado. Eso se soluciona así. El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
vuelvo y digo, se los he dicho 1000 veces, esos son productos notables de octavo. Por ese motivo, antes de que empezara la pandemia, yo les dije, nos hacemos en grupos, cada grupo me hace la exposición de un producto notable y lo pegamos en el salón para que cuando tengamos que utilizar esto, pues ustedes miran la cartelera y se acuerdan del producto. Pues como no sucedió eso, sino que pasó esta cosa de la pandemia, lo que tienen que hacer ustedes es tener aprendido los productos notables. Eso se ve en octavo. Si no se aprenden los productos notables, pues no hay lío. Pero entonces saquen una impresión o cojan de internet y anótenos en su cuaderno los productos notables. ¿Listo? Bueno. Entonces, continuemos. Esto lo hago acá. De resto, pues lo que está en color rojo, pues es lo que no cambió de la expresión anterior. ¿Listo? Entonces, ¿por qué cambiar esto del producto notable a dejarlo expresado? Porque como decía Santiago y como decía Jaime, la idea acá es cancelar, ¿sí? Es cancelar pues las h's. Pero para cancelar las h's, primero tengo que quitar este x al cuadrado con este x al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo me queda esto? Me queda límite cuando h tiende a 0 de. Entonces de nuevo, voy a dejar con color rojo lo que no cambio. ¿Listo? Entonces esto sería 2hx más Más h cuadrado h al cuadrado, ¿sí? Sobre h. sobre h. ¿Sí? Sí, teacher. Bien. Ahora bueno, esto lo voy a hacer acá arribita. Uy, qué mucho. Listo, ok. Bueno, Gabriela, gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Gabriela. Ok, ya estoy al tanto de eso. Y listo, Margarita. Gracias por participar. Entonces, bueno, tengo el límite de 2hx más h al cuadrado sobre h. Entonces, acá ahora sí hago lo que dice Jaime. Ahora acá sí factorizo. Entonces acá tengo que tener en cuenta esto. Acá arriba en el numerador, ¿qué tienen de común? 2hx y h al cuadrado. ¿Qué tienen en común estas dos cosas? ¿Qué tienen en H. común? Una h, ¿cierto? Entonces eso es lo que voy a factorizar. ¿Listo? Entonces esto ¿cómo me queda? Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de h, como dijo Jaime. Ah, no, pero dijimos que en rojo iba a ser lo que estoy modificando. Entonces h factor de qué. Entonces, ¿qué número multiplicado por h me da 2hx? 2. No, bueno, sí, pero le falta algo. Entonces esto me queda 2. Porque 2 por h es 2h. 2x. 2x. Muy bien. Muy bien, Santa. Muy bien, Jaime. 2x por h es 2hx. ¿Listo? 2x por h es 2hx. Listo. Más. ¿Por qué más? Porque acá hay un más. ¿Qué número multiplicado por h da h al cuadrado? H al cuadrado. H. H. Bien. O sea que eso me da el límite de h factor de 2x más h dividido entre h. ¿Sí? Acuérdense de esto siempre. También se los he dicho 1000 veces. Porque es muy importante. Yo puedo cancelar en las fracciones solamente cosas que se estén multiplicando, no cosas que se estén sumando. Entonces ahorita Sea estaba diciendo, profe, ¿y no se puede cancelar esa h? Y yo acá le decía, no, Santiago, y por eso precisamente tenemos que hacer el producto notable. ¿Por qué esta h no se puede cancelar? Porque estaba sumando y porque estaba elevado a un cuadrado. O sea, mejor dicho, estaba más metida que nosotros en esta pandemia. Entonces por eso es que toca hacer todo este proceso para sacar una h. Ya como acá en este momento tengo una h multiplicando a todo y abajo tengo una h,
ahora sí puedo cancelarla, ¿listo? O sea, ¿qué les estoy diciendo? Esta h con esta h se va, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda así. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Pero es el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? O sea que esta h, ¿en qué se me convierte? Si la h tiende a 0, entonces en vez de esta h, ¿qué número puedo escribir? 0. Cero. 0, ¿cierto? Pero como ahora sí estoy evaluando el límite, ¿sí? Porque ahora sí le estoy mirando qué pasa en ese h, entonces ya no le coloco el límite, sino que esto es igual a 2x 2x. más 0, ¿no? Que pues efectivamente pues 2x más 0 es 2x. 2x. ¿Qué significa todo esto? Que la derivada que estaba buscando va a ser igual a 2x. ¿Listo? Entonces, esta es la primera derivada de todos ustedes. ¿Listo? Siempre que tengan x al cuadrado, su derivada va a ser 2x. ¿Listo? Vuelvo y pregunto, chicos. ¿Queda claro o todavía hay inconvenientes en algún paso? Profe, me quedó claro, pero ¿puede hacer otro ejercicio? Sí, claro, claro, no hay lío, Esteban. No, listo, listo. Ok, perfecto. ¿Alguien va a copiar esto o lo puedo borrar? Profe, espere que yo estoy copiando. Una pregunta. De casualidad, cuando se utilizan los productos notables en la parte donde tocó hacer el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, ahí pueden, o sea, en ese punto puede haber otro producto notable o siempre va a ser ese. Mm, casi siempre es este, ¿sí? Aunque pues lo que pasa es que el producto notable depende acá de la función, ¿sí? Porque digamos, si la función es otra cosa, pues tengo que colocarle esa otra cosa. Pero pues casi siempre va a ser al cuadrado, ¿sí? ¿En qué cambia? Como decía Esteban, en otro ejercicio. Entonces digamos que este no hubiera sido x a la 2, sino x a la 3, ¿sí? Como el ejercicio acá hubiera sido x a la 3, entonces esto me cambia. Entonces ya no hubiera sido un producto notable al cuadrado, sino un producto notable al cubo. Entonces pues ahí me cambia todo. ¿Sí me entiendes? Depende de la función que yo tenga. ¿Sí? Listo, profe. Ok, pero pues bueno, para este caso, la primera derivada que hicimos fue x al cuadrado. ¿Listo? Profe, por ejemplo, si X tuviera un valor, ¿también se eliminaría? ¿O Eh, tendrá otra fórmula? ok, López. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si x tuviera un valor, esto sería un número fijo, ¿sí? Entonces digamos 8. Entonces si x fuera 8, entonces f de x sería 64, ¿sí? Pero vuelvo y digo, no estamos analizando números, estamos analizando funciones, ¿sí? O sea, lo estamos analizando todo completo, todas las funciones completas, ¿sí? Sencillamente, si Sí, tú tienes señor. un valor, si hay un ejercicio en que alguno de ustedes le pidan un valor, entonces sencillamente primero analicen la función, después hallan la función derivada y finalmente reemplazan el valor acá, el valor que les dan, digamos 8, y después lo reemplazan acá, el valor de 8, y listo, ¿sí? Ok. Pero Listo, pues profe. acá lo importante es hallar las funciones, ¿listo? Bueno, den- yo soy mi mamón en esto, pero ¿puedo borrar? Sí, profe, ya. Bueno, ¿listo, Jaime? Sí, señor. Bueno, entonces, Esteban dice, hagamos otro ejemplo, ¿listo? Y por ahí ustedes me han dicho, ¿qué pasa si la función es solamente un valor? Entonces digamos que f de x, ¿qué pasa si f de x es igual a 5? ¿Qué pasa si yo tengo ahí una función constante?
Entonces, ¿esto cómo se me ve? Venga, venga y hago esto en Paint, que se me va a acabar el... Me quedan solamente 5 minutos y no quiero que se me borre esa cosa. Ay, aunque Paint no me gusta, pero bueno, ya que... Entonces, si yo tengo f de x, digamos 5, un valor, recordemos que esto es una función constante, ¿sí? Entonces no importa el valor que yo le coloque a x, su resultado siempre va a ser 5. ¿Listo? Ahora digamos que yo quiero hallar la derivada de la función. La derivada de la función, ¿cuál es? ¿Sí? Si f es 5, entonces la derivada de la función, ¿cuál es? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para hallar derivadas? Entonces, para hallar la función derivada, ¿yo qué tengo que aplicar? ¿Cuál fórmula? Límite cuando tiende a cero. Exactamente, muy bien. Entonces tengo que aplicar límite cuando x tiende a 0 de la función de x más h menos la función de x, todo esto dividido entre h. ¿Listo? Profe, es que esa eléctrica no se le entiende nada, está muy Sí. pequeño. Oye, madre, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, es que Paint es una mamera. No, me toca seguir haciéndolo acá en eso. Lo que les voy a pedir entonces es que vayan anotando el paso a paso, porque me quedan 4 minutos, 3 minutos. O mejor dicho, no, ¿saben qué? Desconectémonos ya y volvámonos a conectar, para que no me quede mochada la explicación. ¿Listo? Entonces desconectémonos y volvámonos a conectar, porfa. ¿Y ahora qué pasó? Ah, listo. Listo, chicos, bien. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Listo. Entonces continuemos. Eh, bueno, entonces, a ver si con esta entienden mejor. Ojalá, con esta... Es que sí, dibujar en Paint es muy mamón. Bueno, de nuevo. Función de x es igual a 5. Queremos hallar la función derivada. Quiero saber cuánto me da eso. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x menos f de x, todo esto dividido entre h. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hago? En vez de f de x más h, coloco el valor el valor de la función. ¿Listo? Pero acá, por ejemplo, en la función constante, tenemos que darnos de cuenta que acá no importa el valor que le coloque, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser 5, ¿sí? Entonces, acá en lugar de esto, ¿qué valor coloco? El 5, ¿no?
Sí, porque precisamente esa es la función constante, entonces no importa yo cuál valor le coloque, ahí me va a dar el número 5 siempre. Entonces, ¿esto cómo me queda? Esto queda límite cuando h tiende a 0 de 5 menos f de x. Acá en vez de f de x, ¿qué coloco? 5. 5 menos 5 sobre h. Bueno, dijimos que vamos a colocar de rojo lo que iba modificando y de color azul pues lo que no. Entonces, perdón, 5 menos 5 sobre h, ¿sí? 5 menos 5 sobre h, ¿cierto? Ok, ¿cuánto es 5 menos 5? 0. 0, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo. Voy a colocar de una vez acá el 0. Esto es lo mismo que colocar el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h, ¿sí? Pero 0 sobre h, ¿cuánto me daría? Indeterminado, ¿no? Es indeterminado, ¿sí? Pero, no significa entonces que yo no pueda hallar que no pueda hallar ese límite. ¿Por qué? Porque acá, en este caso, des en cuenta que acá el voleo algebraico no fue tanto, porque la función pues era constante, entonces no tenía que hallar ni producto notable ni nada de eso. Pero acá sí tengo que mirar límites laterales. ¿Por qué? Porque acá me está dando indeterminado. Entonces, ¿qué pasa cuando h, eh, cuando el límite se acerca a h por la izquierda? O sea, con números que sean mayores que 0, pero que se acerquen a 0. ¿Cuánto tiende eso? Profe, no entendí nada de lo último. Este tema ya lo vimos, chicos. Esos serán límites laterales. Entonces O decíamos sea, que pero la mirábamos qué parte pasaba a la donde izquierda. escribió eso. ¿Cómo? La parte donde escribió límite de h más raya, límite cuando h tiende a 0. Ajá. O sea, ahí que hay que hallar. El límite, pero por la derecha. Ok. Mejor dicho, conviertan este h en primer lugar. ¿Cuál es el número que le sigue a 0? 1, ¿1? 0,1. ¿0,1? Entonces, ese número que le sigue es el que yo le estoy buscando acá. Eso es lo que significa este más. ¿Sí? ¿Cuál es el número automáticamente siguiente al 0? ¿Cuál es el número que le sigue al 0? Entonces ya dijeron 1, 0,1, 0,01. Pero entonces yo les pregunto, ¿ese será el número que estamos buscando? ¿O habrá otro que esté más cerca a él? Bueno, la cuestión es que acá el límite nunca va a haber un número que esté automáticamente anterior al 0, ¿sí? Siguiente al 0. O sea, yo le puedo colocar acá 0,000000001 y a ese número le puedo hallar otro y otro y otro, ¿sí? Pero entonces hagamos una prueba. En la calculadora cojamos 0 dividido entre 0, colóquenle todos los ceros que quiera y al final un 1. ¿Cuánto les da eso? Espere, profe, déjeme buscar la calculadora. Sí, o sea, digamos, puede ser 0 dividido entre 0,1. 0 dividido entre 0,0001. 0, dividido entre 0,00000, todos los que quieran 1. Y díganme por favor cuánto les da esa respuesta. 0. ¿Cierto? Eso da 0. Porque todo número dividido entre 0 da 0. Perdón, sí. Si yo divido 0 entre algún número, eso me da 0. ¿Sí? Pero entonces cogimos fue los números que estaban después del 0. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo mismo, pero con los números que están antes que el 0? Entonces, en este caso, yo tendría que coger es menos 0,0000000, todos los que quiera, ¿sí? Y en vez del 1, pues 9, ¿no? O
mentiras, menos 0,1, menos 0,00001. Entonces lo mismo, ¿qué pasa si yo divido el 0 entre menos 0,000001? ¿Qué resultado me va a dar? ¿Cero? También da 0, ¿sí? Porque todo número, si yo cojo el 0 y lo divido entre cualquier número, eso me va a dar 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso especial? ¿Listo? En este caso, ¿qué sucede? Que el límite, pues si lo hacemos directamente, es indeterminado. Pero tanto por la derecha como por la izquierda me están dando el mismo valor, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que ese límite es igual a 0, ¿sí? O sea que el resultado de acá es igual a 0. ¿Qué significa eso? Con el problema que estamos solucionando. Que la derivada de una función constante, f de x igual a un número constante, siempre va a ser igual a 0. La derivada de una función constante es igual a 0. Venga, aquí esta x me quedó toda rara. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos, o tienen alguna duda? Profe, ¿eso es una C? Sí, eso es una C de constante. O sea, acá lo que quiero decir, lo que estoy intentando acá decir, Santiago, gracias por tu pregunta, es que en los tipos de las funciones que sean constantes, o sea, que acá que este número sea un número real, que no varíen ni nada, esas derivadas siempre van a ser 0. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yo no tengo ninguna, profe. Ok. Bueno, entonces ya tenemos dos derivadas. Tenemos la derivada de la función cuadrática y tenemos la derivada de la función constante. ¿Listo? Vamos allá a la derivada de la función lineal, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿puedo borrar? Espera un momento, profe. Déjeme copiar la última parte, por favor. Bueno. Acuérdense que como preguntó Santiago, esto es una función constante. Función constante, ¿listo? Que les quede claro eso, por favor. Bueno. Vamos a hallar. No, mentiras. No, con ustedes no tengo ese problema. Ustedes saben que el viernes es festivo, ¿no? ¿En serio, teacher? Claro, 7 de agosto. Entonces, pues no nos vamos a ver en estadística, en probabilidad, pero bueno, no importa. Bueno, que íbamos. Porque, Listo. teacher, Ok, entonces sí vamos a hacer. Entonces, f de x, digamos, la función lineal. ¿Sí? Para la función lineal, ¿cómo se halla su derivada? Entonces tendríamos que hallar. Bueno, claro que acá estoy hallando la lineal canónica, ¿sí? O sea, la lineal más específica que hay, más sencilla que hay, ¿sí? Vamos a mirar entonces cuál es la derivada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago? De nuevo, límite, esto es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f de x más h menos
f de x sobre h, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Quién me ayuda ahí diciendo qué hago? Profe, ahí también se puede hacer lo mismo que el procedimiento anterior, o sea, ya que no está elevado al cuadrado. Sí, pues más que se pueda, es que se tiene que hacer eso. Pero sí, O sea, exactamente, estás bien. quedaría límite de h cuando Profe, tienda a cero. Sí, dime. hable, hable, Jaime. Ah, ok. Ah, listo, listo, todo bien. Límite cuando h tienda a cero Sí, de, a de, ver, x más h ok, menos x sí. sobre h. Pues creo que así es como debe quedar. ¿Por qué dices eso, Jaime? Porque, por ejemplo, como, o sea, cuando hicimos se hizo con x al cuadrado. Sí, Y usted nos especificó que todo aquel que esté elevado al cuadrado va a tener o sea, como pendiente 2x. sí, Pero en este caso no está elevado al cuadrado, sino que solamente está la x. O sí, sea, se puede hacer prácticamente como el ejercicio que nos dio del 5, pero sí, ya no se va a hacer con 5, sino con solo la x. sí. Bien, muy bien, Jaime. Entonces, efectivamente, está bien. Y des en cuenta que coloco con rojo lo que cambio y coloco con azul lo que queda igual. Listo. Ahora, ¿qué se hace en el siguiente paso? Entonces yo voy acá haciendo esto y díganme alguno, porfa, qué se hace en el siguiente paso. Pues, profe, en ese caso quedaría cancelada la X, ¿no? O sea, tú estás diciendo esto. Se va x con menos x, sí, y entonces en el numerador me queda h sobre h, ¿cierto? Sí. Pero un número dividido entre el mismo, ¿cuánto me da? Cero. El mismo número, profe. No. Profe, pero esa quedaría indeterminada también, ¿no? Sí, tienes razón, Jaime. Esto queda indeterminado. La ¿Por qué? uno. Porque el h se me convierte en cero. Pero, aunque me queda indeterminado, yo hago lo mismo que en la vez anterior. O sea, miro el límite por la izquierda, miro límites por izquierda y derecha, mejor dicho, más y menos. Y pues ambos límites resultan siendo uno. Entonces, como dice Santander, esto a la larga, el límite es uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy? Que las funciones se pueden mirar entonces como... Bueno, los cambios que hay entre ellas se pueden mirar como pendientes, como las pendientes de algunas rectas. ¿Cuál recta? La que hay entre los dos puntos que yo quiera averiguar. Si yo quiero averiguar la velocidad instantánea o el cambio instantáneo en un punto, entonces yo hallo el límite, que a fin de cuentas eso es hallar la pendiente de la tangente. Esa pendiente resulta ser la derivada. ¿Listo? Hemos visto en esta clase tres funciones. Entonces, para x al cuadrado, para 5, o bueno, en el caso de 5, para c, y en el caso de x, ¿sí? Estas son las tres funciones que hemos visto, ¿sí? Entonces, si esta es la función, dijimos que la función derivada, entonces de x al cuadrado es 2x, para la constante es igual a 0, y para la función lineal x es igual a 1. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Ahora, hagamos una otra. Pero entonces, bueno, acá se las dejo a ustedes. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿Una cuadrática o una lineal? ¿O una cúbica? Cuadrática. ¿Una cuadrática? Ok. ¿Listo? Entonces díctenme una función cuadrática, por favor. Una bien complicada. A ver qué pasa. ¿Qué es complicado para ti, teacher?
O sea, no x al cuadrado, porque x al cuadrado pues es sencilla. Digamos una que se me ocurra a mí es, por ejemplo, bueno, aunque esta no es tan complicada. Menos 8x al cuadrado más 3x menos 4. Hallarle la derivada de esa función, por ejemplo. Bueno, ya lo hiciste. Bueno, entonces hallemos, si f de x es igual a esta función que tengo, entonces, ¿cuál será su derivada? Entonces, no quería borrar este, pero bueno, ya aquí. Entonces, para hallar esa función derivada, otra vez. Esto es igual a ¿qué? Al límite, cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f de x más h menos f de x dividido entre h. Entonces, ¿acá qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? ¿Reemplazar? Sí. Pero entonces acá tengo que tener cuidado con lo que reemplazo. ¿Por qué? Porque entonces esto me queda así. Menos 8 factor de x más h al cuadrado más 3 factor de x más h Menos 4. menos 4. Y eso es solamente esta primera parte, ¿no? Ahora menos. ¿Por qué menos? El menos de esta segunda, ¿cierto? Como ahí hay un menos que está afectando una función, entonces yo le coloco un paréntesis. Para saber que ahí hay un menos y tengo que tener cuidado con ese menos. Entonces, ¿cómo me queda esto? Menos 8 x al cuadrado más 3x menos 4. ¿Sí? Y pues todo eso dividido entre h, que es este de acá. Por eso a eso es a lo que me refería con más complicado. Que pues ya intervienen muchos más símbolos, muchos más términos. Y eso que Profe, digamos estos números no son racionales ni nada de eso, ni irracionales, porque ahí sí sería mucho más complicado. Dime, Jaime, profe, yo me perdí desde el comienzo. ¿en dónde te perdiste? O sea, Desde, en qué parte? ¿O qué pasó? desde donde se reemplaza el -8, o sea, que se multiplica y todo eso, desde ahí comencé a perderme. Entonces, mira, como decía Margarita, esta parte es la primera, ¿sí? Esta parte es esta, ¿sí? Y esta parte es esta. Entonces, cuando uno va a aplicar una función, ¿uno qué hace? Si le quiero aplicar x Lo menos que está h, diciendo Jaime es cómo salió eso, profe. por eso, por eso. Cuando yo quiero aplicar x menos h, pues cojo esta fórmula y acá en vez de x coloco x menos h. En vez de este x coloco x menos h. Y pues el 4 pues lo dejo ahí quieto. ¿Sí? De ahí es donde sale esa fórmula. O sea, yo aplico la función que me dan, pero voy a buscar el punto x más h. ¿Sí? ¿No? Nada, profe, todavía sigo perdido. A ver, ¿cómo hacemos para solucionar ese problema? Si la función acá hubiera sido x al cuadrado, ¿tú qué hubieras hecho, Jaime? Si la función hubiera sido x al cuadrado, ¿tú cuál paso hubieras hecho? Pues reemplazo. Reemplazo, ¿cierto? Pero ahora la Ujú. función no es x al cuadrado, sino que la función tiene esta forma, ¿sí? Entonces acá no hay que reemplazar solo en una x, sino que hay que reemplazar en una y en dos x, ¿sí? ¿Qué valor coloco Ok. en vez del x? O sea, en vez de x, ¿Sí? menos 8x al cuadrado, ¿no? No. En vez del x tengo que colocar lo que haya acá. Que hay un x más h, ¿no? Porque ese es el Ok. valor que yo quiero hallar. X más h. ¿Sí? X más h, ¿sí? Mm, o sea que este cuadrado sale de la x al cuadrado del principio, profe. Sí. Este de acá es esto, pero ya pues con el x más h. Y pues así sucesivamente. En vez de este 3x que coloco,
3 de x más h, 3 por x más h. Profe, una pregunta, ¿y entonces por qué no se coloca todo recorrido así como se coloca en el 4? No entiendo, ¿cómo así? O sea, voy a rayar la pantalla. Dale, dale. En el 4, este que está aquí, en este que está aquí, este es el resultado de la parte de arriba, ¿no? Entonces se colocó todo esto. Pero en esta parte, ¿por qué no se puede colocar lo mismo? O sea, colocar el 8x al cuadrado, el menos 8x al cuadrado recorrido así como está en el que subrayé. No sé si esto es lo que quieres decir, pero yo te lo digo de esta forma. Si no es lo que quieres decir, pues me vuelves a explicar, a decir lo que lo necesitas y yo te lo explico. Esto de acá es la primera función, ¿sí? Es la primera f de x más h. Todo eso es la primera f de x más h. Es que no te entiendo lo que quieres decir con el todo recorrido, no, de corrido, no lo O sea, entiendo. prácticamente en vez de colocar todo eso, colocaría, o sea, le voy a dictar y usted ahí más o menos. Ok. Límite cuando h tiende a 0 de menos 8x al cuadrado más 3x menos 4. Menos 4. No, el 4 no. Menos 8x al cuadrado más 3x menos 4. O sea, repetirlo Ok, dos veces. ¿por qué no? Profe, ese no quedó así porque, digamos, se supone que primero tiene que ir f de x más b. Entonces fue por eso que ese quedó así. Y el que dice Jaime que quedó de recorrido es porque ahí estaba solo f de x, ¿no? Exactamente, es por eso. Acá estoy tratando de retener con el resaltador cuáles son los cambios que se hacen. La función es la misma, porque para ambos los afecta f, pero en la primera parte, como dice Santiago, solamente quiero mirar x más h, ¿sí? En la segunda, que es la de color verde, quiero mirar es x. Ese es el cambio que hay. ¿Sí? ¿No? ¿Casi? Sí, profe, ya lo voy entendiendo. Bueno, bien. Entonces ahora sí, volvamos a lo que estábamos haciendo. Hasta acá. Listo. Bien. Entonces, bueno, borro esto. Borro esto. Listo, acordémonos que eso es un 8x, ¿no? Listo, 8x. Bueno. Ahora, vuelvo y digo, la idea era hacer un ejercicio un poquito más complicado. ¿En qué se complica acá? En que tengo que desarrollar álgebra, ¿listo? O sea, álgebra de octavo. Entonces, bueno, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de... Entonces, primero hago los paréntesis. O sea, primero tengo que solucionar el cuadrado. Entonces, ¿esto cómo queda? Entonces, esto es igual a x al cuadrado más 2hx más h al cuadrado, ¿no? Pero lo sigo dejando en paréntesis. ¿Por qué? Porque a ese valor, a este resultado, le estoy multiplicando un menos 8, ¿no? Este menos 8 de acá. ¿Listo? Más 3. Bueno, este lo puedo hacer de una vez. Lo voy a hacer. O sea, voy a multiplicar este por este y después este por este, para ir quitando paréntesis. ¿Listo? O sea que esto me queda 3x más 3h. Ese menos 4 pues queda igual. Y quiero quitar este paréntesis de acá. Quiero quitarlo. Entonces, ¿cómo hago? Como antes de ese paréntesis hay un signo negativo, este negativo le cambia el signo a todo lo que hay dentro del paréntesis. ¿Listo? ¿Cómo así? O sea que esto me queda, en vez de menos 8x al cuadrado, más 8x al cuadrado. En vez de más 3x me queda menos 3x. En vez de menos 4 me queda más 4, ¿sí? Y pues todo esto sigue siendo dividido entre h. ¿Listo? Entonces esto es igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0 de
¿Qué voy a hacer ahora? Voy a multiplicar este 8 por este x al cuadrado, este 8 por este menos 8 por este, ¿sí? Voy a quitar el último paréntesis que me queda. Esto es igual a menos 8 x al cuadrado menos 16 hx, esto es un 8, ¿no? Menos 8 h al cuadrado, y pues de resto pues no lo toco, lo dejo igual. Más 3x más 3h menos 4 más 8x al cuadrado menos 3x más 4 dividido entre h. Profe, qué pena y me perdí. O sea, usted está multiplicando ese 8 por lo que está en el paréntesis. Sí, sí. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque desde el inicio me dice ahí que es menos 8 por eso. Menos 8 por ese paréntesis. O sea, menos 8 por ese paréntesis ya desarrollado. Entonces es menos 8 por cada uno de esos tres términos. Entonces sí, Santiago, eso es lo que estaba haciendo. ¿Listo? Ahora, ya como quité los paréntesis, ahora puedo agrupar términos semejantes. Ay, pero me quedé sin espacio. Ay, Dios. Bueno, esto es igual a... Me toca hacerlo acá. Entonces, miremos términos de x al cuadrado. ¿Cuántos más x al cuadrado hay por ahí? Este de acá, ¿cierto? Menos 8x al cuadrado más 8x al cuadrado se me cancelan, ¿no? Listo, mueren. 16 menos 16 xh. xh. O sea, estoy mirando mi atención acá, teniendo mi atención acá, poniendo mi atención aquí. Menos 16 xh. ¿Hay algún xh por ahí? ¿Más? No, profe, o sea, no hay un 16, ¿no? No, pero xh. XH, HX no hay. Hx no hay, entonces lo sigo dejando ahí. Menos 16 hx. Listo. Bien, vamos con el tercero. Menos 8 h a la 2. ¿Por ahí hay algún otro h a la 2? No. No. Entonces, menos 8 h a la 2. Listo. Bueno, 3x. ¿Por ahí hay otro x? Sí, profe. Sí. Menos 3x. O sea que estos también se me cancelan. Listo. Me quedan 3h. ¿Hay algún h por ahí? No. No. No, entonces me sigue quedando más 3h. Y finalmente las constantes. Menos 4 y más 4, ¿no? Estas se me cancelan. Sí. O sea que me queda así. ¿Listo? Quito los ejes, quito la cuadrícula. Eso, mucho mejor ahí, ¿sí? Entonces me queda esto acá. Bueno, me toca borrar esta partecita de aquí. Entonces me queda. Le saco factor común, exactamente, Santander. El factor común en el numerador, ¿cuál es? Pues acá hay una h, acá hay dos h's y acá hay una h. O sea que el factor común es h. Entonces esto es igual al límite, cuando h tiende a 0, de h factor de menos 16x menos 8h más 3, ¿sí? Esto dividido entre h. ¿Claros ahí por qué ese factor común? Profe, y el cuadrado que tenía el 8H ahí que... Mira, h, ay, mi madre, h por menos 8h es igual a menos 8h al cuadrado. Acuérdate que factoricé, le saqué un h porque h es factor común. ¿Sí? Listo, profe. Bien. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Coger este h y cancelarla con el del denominador. Ese es el objetivo que hago con eso. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual al límite cuando h tiende a 0, De menos 16x. pero no solamente menos 16x, ¿no? Menos 8 más 3. Exactamente. Menos 8h. Exactamente. Menos 8h más 3, ¿listo? Y ya
como tengo esta parte ya más trabajable para el límite, ahora sí analizo el límite. Entonces, si h se me acerca al 0, porque eso es lo que me dice el límite, si el h se me acerca al 0, entonces esto en qué se me convierte. Entonces, si el h se me acerca al 0, ¿me afecta el menos 16x por algún lado? ¿Cómo así, teacher? Es que, ¿qué es lo que me dice el límite? Que tengo que coger las h's y acercarlas al 0. O sea, casi que está en el 0, ¿listo? Si yo hago eso, ¿eso me afecta en alguna parte este menos 16x? No. No, entonces queda igual, ¿cierto? Me queda menos 16x. Hagamos lo mismo con el segundo término. Si yo acerco el h al 0, ¿pasa algo con este menos 8h? No. Sí, porque el h se me va a convertir a Ok. 0. Ya. Es el que vamos a sacar al 0. O sea que este se me cancela. Y si yo acerco el h ¿Por al 0, qué? dime. ¿Por qué lo cancelas? Porque es que mira, h es la variable que ahora estoy viendo. Es esa h. Y la h la voy a convertir ¿a qué? A 0. A 0. O sea que 8h en este caso se comporta de una forma muy parecida a 8 por 0. Porque h va hacia 0. Ok. Y 8 por 0 pues es 0. Listo. Y ahora, ¿este 3 lo afecta el h? No. Entonces queda igual. O sea que esta es nuestra respuesta. O sea que la función derivada que estábamos buscando era igual. La función derivada Menos de 16. es igual a menos 16x más 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, teacher. Ok. Quiero que se den cuenta de algo. ¿Cuál era la derivada de la función x al cuadrado? 8. Menos 8. O sea, no. O sea, la primera que hicimos hoy. ¿Cuál era la función derivada de x al cuadrado? 2x. 2x. Entonces, Listo. ¿Cuál era la función derivada de la constante? 0. ¿Cuál era la función derivada de la lineal? 1. De x. 1, ¿cierto? Listo. Bueno, me voy a arriesgar. Que hijo de madres. Puedo borrar esto, ¿cierto? El límite que sacamos, ¿sí? Teacher. No, profe, ¿Puedo borrar esto de acá? eso sí. Listo, bien. ¿Y lo que sigue lo puedo borrar? Sí. Listo, bien. Entonces, menos 8x a la 2 es como multiplicar un número menos 8 por una función constante, ¿cierto? Por una función cuadrática, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Más 3x es lo mismo que yo multiplicar 3 veces una función lineal, ¿no? Y pues bueno, el menos 4 pues es tener el menos 4, ¿cierto? Póngale cuidado a lo que voy a hacer. Voy a dejar esta función derivada como 16 menos 16x más 3 más 0, ¿cierto? O sea, lo puede hacer porque pues el 0 no vale nada, entonces es lo mismo que lo coloque ahí o que no lo coloque, ¿sí? ¿Qué se me hizo el resaltador? Listo, pregunta, yo esto lo puedo ver como la suma de tres funciones, de la función 1 más la función 2 menos la función 3, ¿sí? O sea que lo que estoy haciendo, estoy mirando esa función que se compone de tres términos como tres funciones distintas que se están sumando y que se están restando. ¿Sí me entienden esa parte o no, chicos? O sea, prácticamente son tres funciones en una misma. Sí,
que se están sumando. O sea, estoy haciendo acá álgebra de funciones. Estoy sumando y restando tres funciones distintas. Bueno, profe, ¿y para qué? Porque resulta que yo puedo, para hallar derivadas de funciones, hallárselas a todas así como estamos haciendo de corrido, o puedo dividir la función en funciones más pequeñas. ¿Y eso en qué me ayuda? Me ayuda en lo siguiente. ¿Cuál es la derivada de una función constante? 0. 0, ¿cierto? 0. ¿Cuál es la derivada de la función lineal? 2x. No, esa es la cuadrática. 1. Pero la derivada de la función lineal es 1. Y 1 por 3, ¿cuánto es? Es la 3. misma. 3. ¿Sí? Y ahora sí, ¿cuál es la derivada de la función cuadrática? De x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada? 2x. Doble. 2x. Y 2x por 8, por menos 8, ¿cuánto da? 16x. Menos 16x, ¿no? Que es este mismo resultado de acá. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Sí, teacher. Entonces, Es cuando... el, Dime, Margarita. es el mismo resultado que nos dio acá en la cuadrática. Exactamente. Entonces, yo podría hacer dos cosas ahí. Por el momento, porque estamos hallando derivadas por límites. Podemos coger toda la función y aplicarle el límite a toda la función. O si no, podemos dividir la función entre 3, 4 o 5 las que sean más pequeñitas. Y a cada una de esas pequeñitas sacarle las derivadas. ¿Listo? Hasta ahí, chicos. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo se sienten? ¿Algo que decir? Ese último, profe, yo casi no lo entiendo muy bien. O sea, falta hacer otro ejercicio y ahí sí más o menos quedó ya práctico. Pero ahora, el primero sí estoy un poquito dudoso. Bueno, pues entonces hagamos un ejercicio rápido para finalizar la clase. ¿Listo? Se los voy a dejar a ustedes. Cuando tengan la respuesta me la dicen. Yo les digo si les quedó bien o mal. ¿Listo? Hagan esta derivada. Una derivada rápida. F de x es igual a 5x. Si f de x es igual a 5x, ¿cuánto será su derivada? ¿Listo? Háganla, chicos, y me dicen cuánto les da. Uy, hijo de madre, ¿qué pasó? Ah, me pucha. Eso. Entonces acuérdense, f de x igual a 5 x. Entonces la derivada, ¿cuánto es? Profe, yo lo hice, pero no sé si me quedó bien. ¿Cuánto te da? Me da 0/h. No. No, esa ¿Ah? no es la respuesta. Inténtenlo, utilicemos estos 5 minuticos que nos quedan para colocarle esa respuesta. Por favor, chicos, déjenme la respuesta en el chat o escriban ahí en la pantalla, ¿listo?
Uy, perdón chicos, qué pena. ¿Alguien me estaba hablando? I don't think so. A ver. 0/0, no. No, no da 0/0. ¿Cómo van? Lo estoy intentando, profe, pero profe, a mí la verdad me da cero. Bueno, ¿la soluciono? Espere, ¿Quieres mirar? regálame otro poco de Lo que tiempo. pasa, chicos, es que me quedan No, 2 profe, espere, minutos. espere. Entonces, bueno, háganle, chicos, y Pues, hagamos una cosa. La clase entrante continuamos con esto, ¿listo? Es que ya pues quedan 2 minutos y ustedes ya tienen que ir a otra clase. Ah, no, mentiras, no mentiras. Mejor dicho, a las y 45 cierro, ¿listo? Porque pues ya se acaba la clase. Si alguien tiene la respuesta me la da, si no pues no. Y la semana entrante continuamos con esto. un punto extra, profe, el que la solucione. Sí, pues si la solucionan, sí, claro. Uno, no. No, no da uno. No da ni 0 ni 1, chicos. Mierda. Profe AX, No. no, profe, yo no lo pude resolver. Espere, profe, espere. Ok, bueno. La clase entrante lo continuamos, ¿listo? Chao, chicos, Listo, tienen que profe. ir a su clase. Que estén bien, juiciosos. Listo, profe, nos vemos en la próxima clase. Bueno, chao.